Vamos a continuar porque ya tenemos un programa terminado en nuestro centro, entonces sé que tiene muchas preguntas, así que personalmente le pueden comentar ahí a Freddy sus preguntas. Vamos a continuar con esta. No sé si Freddy me escucha por allá y Usuyo está por aquí. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, por acá, te está tu estudiante, entonces ya, como sé que esta conferencia va a ser híbrida, va a estar acá Ujú. pues hoy y por redes está el profesor Jaime Joel, entonces le doy paso aquí. Bien, bueno, Aquí va a perfecto. Jaime, listo, listo. Eh, Entonces solamente le pediré el favor a quien tenga el computador cuando les pida pasar a la siguiente, pero por ahora no. Bueno, primero saludar, agradecer a todas las personas que han mantenido viva la llama de este workshop de astronomía en los Andes. no. Y de alguna manera la motivación de esto es una dirección casi que perpendicular a la que vimos antes, diferente a las anteriores, y es cómo hacer astroturismo en una ciudad de 8 millones de habitantes, donde realmente ver el cielo es casi imposible, y además hacerlo por fuera de museos y por fuera de instituciones, si se quiere, tradicionales de ciencia o de divulgación de conocimiento. Y por favor, la siguiente. La respuesta, eso, ahí, gracias. La respuesta es básicamente apunta a una conjunción entre lo que podríamos llamar como conocimiento tradicional de los pueblos originales y la tradición cristiana, digámoslo así, la tradición cristiana española. Entonces vamos a ir en esa dirección. Siguiente, por favor. Digamos que para nadie acá es secreto que la astronomía conforma un eje cultural fundamental, calendario, brújula fundamental para la agricultura y para lo ritual. En esto es en lo que haré énfasis para cualquier cultura del mundo. Siguiente, por favor. Y obviamente nuestras culturas, digamos, en Mesoamérica, en América, Sudamérica no son la excepción. Están ahí listados, digamos, tres ejemplos de los emblemáticos alrededor del mundo: cultura maya, Perú e Inca, donde hoy en día podemos visitar este tipo de construcciones, observatorios solares hoy en día. Siguiente, por favor. Y la cultura muisca, que es la cultura habitante original del territorio que conocemos como Bogotá, también tenía una asociación con el cielo muisca, sus observatorios. Hoy en día son, digamos, existen conocidos en parte también cerros y lagunas como espacios rituales. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasa entonces cuando queremos buscar tal vez en nuevos lugares, tal vez en Bogotá, que nos den indicio de si habría existido o no algo similar, es decir, un observatorio solar en el territorio que conocemos hoy como Bogotá? Y ahí la pista que nos da la metodología de los conquistadores es que apenas llegan ellos, de alguna manera ellos españoles, en los lugares que son considerados sagrados y rituales, ellos inmediatamente después construyen sus lugares sagrados y rituales, es decir, templos o iglesias. Así que esto nos da una primera pista de por dónde buscar. Siguiente, por favor. Y por supuesto, este trabajo realmente que estamos proponiendo no es el primero en esta intuición que estamos mencionando. Y hay algo, este video, no sé quién lo haya visto, les recomiendo que lo vean. Nos dice que Monserrate, que es uno de estos cerros que veíamos al comienzo en la primera transparencia, tutelares de Bogotá, junto con otro cerro que se conoce también como Guadalupe, tutelar de Bogotá, son en realidad esos observatorios que en solsticios y equinoccios, en solsticios de mitad de año y solsticio de final de año, darían cuenta de el amanecer del sol por esos dos cerros. Ahora bien, lo que nos cuenta este video es algo que
hace parte de, si se quiere, la cultura popular en Bogotá, y es que el lugar del centro de Bogotá, desde donde se observarían estas alineaciones, sería la plaza principal de Bogotá, conocida como Plaza de Bolívar. Ahora bien, eh, Usui y yo nos conocimos en una madrugada de diciembre del 2024, pues esperando ver salir el sol ese día detrás de Guadalupe, y nos hemos encontrado desde entonces. El, el, el único que no nos hemos encontrado fue el pasado, justamente ayer, porque Usui ya estaba allá en Pasto. Y lo que queda claro es que esas alineaciones que uno esperaría ver desde la Plaza de Bolívar con Monserrate y Guadalupe no se ven desde ahí. Entonces, lo que nos cuenta este video, lo que nos cuentan algunas publicaciones, desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, pues no está de acuerdo de alguna manera con la realidad. Esas alineaciones no se ven. Y la pregunta ahora es, bueno, debe existir un lugar, geométricamente hablando, matemáticamente hablando, ese lugar debe existir. Y la historia que les va a contar ahora Usui en esta parte intermedia de la charla es, bueno, ¿dónde creemos que está ese lugar? No es la Plaza de Bolívar, y cuál creemos que es. Así que ahora va a estar Usui con ustedes y luego yo terminaré. Gracias, Usui. Tú ahora puedes empezar. Eh, yo les voy a, bueno, gracias a Jaime por la introducción. Eh, como él dijo, empezamos esta búsqueda por casualidad. Eh, y en esa casualidad se han juntado pues, diferentes puntos históricos y matemáticos, las diferentes áreas del conocimiento para traer esta historia en lo que va en este momento. Entonces, quería introducirlo de esta forma. Después de la colonización en 1500, realmente la comunidad indígena en Bacatá o Mequita no fue erradicada totalmente. Muchos de los habitantes, incluso hasta 1700, de Bogotá y de Bacatá eran indígenas. Eh, y esas comunidades indígenas, de hecho, ahora se redignifican y siguen apareciendo, lo que es en Suba, Soacha. Entonces, solo como para mostrar un poco que la información que tenemos, aunque es después de la colonización, es información que viene digamos, documentación que viene de prácticas indígenas reales. Entonces, pues aquí tenemos que incluso en el siglo XVIII se encontraban todavía eh, santuarios con ídolos no cristianos. Y pues todo esto obedece una resistencia cultural de mantener prácticas y una cosmovisión eh, de las prácticas muiscas. Entonces, quería iniciar con esta frase del colonizador, del Gonzalo Jiménez de Quesada, él mismo diciendo como los montes eran sagrados. ¿Qué montes se refería? Los montes donde fundó la ciudad, o sea, Monserrate, Guadalupe. Para los que no conocen Bogotá, imprimimos una versión 3D de estos montes y para ahí va a estar rondando si la quieren ver, para que de pronto se hagan una idea, una referencia de qué les estoy hablando. Y bueno, él mismo describía los ofrecimientos, digamos, de alguna forma los pagamentos que se hacía celestialmente. Estos también, de un antropólogo dice, se le hacían ofrendas buscando perdón al Dios Sol. Entonces, nuestra idea es, ok, los montes son sagrados, ¿cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son los puntos sagrados que conocemos? Y cómo pues, podemos juntar esto. Entonces, bueno, como ya han explicado varias veces el día de hoy, el Sol se mueve a través del año en estos periodos que conocemos como solsticios y equinoccios. Y gracias a la ponencia que pasó antes, que fue muy
relevante al tema que vamos a tratar, pues hablamos de unos calendarios del horizonte, en donde de alguna forma podemos medir el tiempo del año, hacernos una idea de nuestros ciclos, no solo el ciclo circadiano del día, de los días y de noche, sino, no sé, en todo ser humano y toda la naturaleza quiere ciclos. Y ustedes recuerdan su vida cuando yo tenía 10 años, cuando yo tenía 15. ¿Cómo me hago yo una imagen mental del tiempo si no tengo una forma de medir? Esta forma de medirlo, sugerimos que pues, son los astros, son mi propio territorio, son más bien que sea mi propio territorio lo que me dé mi temporalidad, mi espacio. Entonces, lo que les venía diciendo, en 1531 se eliminaron las prácticas religiosas del pueblo muisca y previo a la construcción de las ermitas, de las primeras iglesias, ya esos puntos santuarios indígenas estaban marcados con cruces, de alguna forma completando el sincretismo cultural de la imposición, de la colonización. Eso no solo está documentado antropológicamente, sino están de hecho las placas. Entonces, esto es Monserrate, Guadalupe. Aquí en Guadalupe uno sube y dice literal en 1538. O sea, el mismo año de la colonización, ya ese cerro, el cerro más alto que rodea Bogotá, en la punta, la cumbre, estaba marcada diciendo: este cerro fue bautizado con el nombre de Guadalupe, y clavaron una cruz. Sin embargo, que la construcción de la ermita fue hasta 1656, o sea, 100 años después. Entonces, basándonos un poco en esta idea, como Jaime hablaba, dijimos, ¿cuál sería el punto? ¿Cuál sería el punto sagrado por el cual tiene que salir el sol durante el solsticio? Pues el punto sagrado tiene que ser donde está la cruz. ¿Sí? O el área inmediatamente alrededor de la cruz. También el pico de la montaña. Y entonces, bueno, nos basamos un poco en mapas históricos para asegurarnos de que la construcción la primera construcción en 1700, hubiera estado en el mismo punto que estaba hoy. Y luego empezamos a hacer los cálculos. Entonces, ya esto lo han descrito el día de hoy. Uno puede calcular el ángulo por el cual va a salir el sol, dependiendo de la latitud en la que estés, tomando el norte como cero, pensando durante el equinoccio, por ejemplo, si es 90, y durante los solsticios, bueno, depende de la latitud en la que estés. Entonces, esta fue la primera. Ahora, antes de eso, ¿cómo calculan los indígenas esto? O sea, si a mí me tomó trabajo pensar, decir, esto es un recurso ideal, cuál sería el punto de la ciudad en donde esto se cumple y desde donde se puede ver esto, cómo lo hacen estas comunidades hace miles de años. Entonces, pues, lo que sabemos, como lo mostró Jaime antes, en Villa de Leyva, hay algunas evidencias de rocas, de palos, marcando el territorio poco a poco, año tras año, visualizando, siendo muy observadores de las estrellas, lentamente, encontrando un punto. Pero de la misma forma, y como decía el profesor hace poco, esa precisión, aunque uno quisiera que fuera exacta y que fuera de ángulo, quizás el segundo exacto, no necesariamente tiene que cumplir nuestras exigencias actuales matemáticas para ser válido. Entonces, bueno, este es el cálculo del triángulo ideal. Básicamente calculé cuál es el triángulo que, basado en los puntos de fuga de las cruces, cumple con los ángulos de visión para los solsticios de verano y de invierno. Y luego dije, listo, este es el triángulo, más o menos hay un punto importante. Ahora, mi pregunta, digamos, esta es sencilla porque es en dos dimensiones, es un triángulo, simplemente pasando, pues, me mencioné ángulos simples, pasando los puntos de Bessel. Pero, decir, bueno, ¿con qué lo comparo? Sería importante si también el tercer punto fuera una iglesia, si también el punto donde está puede ser un templo sagrado en el cual se construyó en sí. Entonces, el centro de la ciudad, la calendaria donde empezó a estar la ciudad, estaba marcada de iglesias y puntos característicos muy antiguos, de 1500. Entonces,
el siguiente paso era escoger esos puntos con los cuales íbamos a comparar qué tan cerca están esos puntos de ser el lugar ideal o de ser un lugar sagrado. Eh, entonces, estos son los puntos que escogimos. El primero, el Chorro de Quevedo, donde inició la ciudad, donde Quevedo empezó las primeras 12 casas que formaron Bacatá. Este punto tiene una iglesia que da mitad de San Miguel del principio. Esa iglesia es relativa, si estuvo ahí o no al principio, pero digamos, este es el punto inicial. Importante, antes hay documentación que en este punto, antes de que llegara Quevedo, ya había un asentamiento muy pequeño, pero un asentamiento indígena. La iglesia de Veracruz, una de las más antiguas en el centro de Bogotá, construcción en 1549, la Catedral Primada, la Plaza de Bolívar, 1553, la iglesia de San Francisco, iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, la aula de la Biblioteca de San Fernando, la parroquia de Nuestra Señora de Egipto, también conocida como la parroquia de los pobres o la parroquia de los indígenas. Y bueno, tomando esto, construimos una línea de tiempo y nos fueron cuál de estas iglesias o centros históricos de la Candelaria está más cerca de ser los verdaderos hogares de Bogotá. Más o menos tenemos un periodo de construcción de 100 años, desde el Chorro de Quevedo hasta la iglesia de la Candelaria. Y entonces resguardo una vez más el triángulo ideal y empezamos las comparaciones. Entonces, digamos, la primera medición más simple, más sencilla, es simplemente tomar los ángulos de todos los puntos posibles, de todos los triángulos posibles, basado como siempre en Monserrate y Guadalupe como punto de anclaje, y comparar, digamos, la disimilitud de ángulos de esos triángulos con el ideal. Entonces, entre más pequeño el valor acá, porcentaje de similitud, más cerca está de ser el ideal. Entonces, el Chorro de Quevedo y la iglesia de la Candelaria están cerca de menos del 3% de error de ser el ideal. Y puntos que se creían previamente por la Catedral Primada tienen un error mucho más alto. Este fue el primer acercamiento que hicimos. Sin embargo, bueno, la realidad es que están súper más dimensiones, súper más de 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo hacemos para tener en cuenta las alturas? Entonces, pues, aquí pasa, las matemáticas son un poquito más fancy, pero es exactamente lo mismo. Estas no son líneas, son vectores, pero son triángulos y uno mide los ángulos de esos vectores. Y recalculamos todo y encontramos estos valores. Cuando tenemos en cuenta las 3 dimensiones, el Chorro de Quevedo tiene error de menos del 2% de ser el punto ideal. Es decir, el punto que escogió que estaba para iniciar la construcción de la ciudad, tiene una probabilidad altísima de ser el punto de observación ideal, calendario solar de la ciudad. Para hacer el modelo 3D que pasó por ahí, descargamos las coordenadas de un proyecto open source, transformamos todo y hicimos todo compatible para modelado 3D. Para acercarnos a la difusión de esta información, para tener herramientas para entender la información, y además del punto y además de una posible punto histórico, pensamos realmente pensémoslo con un área de esta cruz. Vamos 200 metros a la izquierda alrededor de la cruz, 200 a la derecha alrededor de la otra, y calculemos un área en donde es posible que esa observación suceda. Hicimos eso al final da un cuadrado, y cuando miramos ese cuadrado directamente nos encontramos que muy cerca del centro hay una calle histórica que se llama Calle del Sol. Y bueno, entonces me puse a mirar la documentación de cómo se empezaron a nombrar las calles, y pues dicen en 1774 las calles tenían que materializar la mente colectiva de los habitantes una forma de percibir el espacio. Esto es casualidad, esto es algo, no lo sé, pero fue muy bonito verlo. También, pues, empezamos una labor de divulgación, de colaboración, porque realmente muy bonito que la evidencia esté en el centro de la ciudad, muy bonito que esto exista. Sin embargo, se queda en nada si no se comparte lo importante que es esto para, pues, como bogotanos, lo que eran nuestros orígenes. Entonces nos fuimos café a café de la Candelaria, sobre todo con los que están en el área ideal, tratando de decir cómo
¿cómo organizamos esto en un evento turístico? ¿Cómo volvemos esto una cosa social? ¿Cómo volvemos esto un proyecto comunitario? Hemos hecho algunas tablas de difusión tratando de contar esta historia. Y bueno, no sé si alguien quiere hablar aquí o lo hago yo. Dale tú. Listo. Entonces, básicamente nuestro sueño es que esto sea, como lo dije previamente, una memoria recuperada, un turismo con sentido, una colaboración comunitaria de los cafés, de los lugares, para que en los próximos solsticios y equinoccios no seamos solo Jaime y yo parados en un punto en una plaza y nos conocimos así de repente, sino que sea la comunidad que aprecia y recuerda los orígenes de la ciudad que trataron de ser borrados y tratamos de recuperar. Eso es todo lo que tengo y muchas gracias por escuchar. Gracias, Susu y Jaime, por tan bonita presentación. Bastante interesante, un trabajo muy bien logrado. Felicitaciones por eso. Interesante que incluso eso, ¿no? Damos por hecho que a veces la cuestión del análisis de la astronomía cultural pensamos que solamente es en el territorio rural, pero nunca imaginamos que puede tener tanta implicancia. No sé si el público tenga alguna pregunta, quizás, de pronto por ahí. Por ahí. Bueno. Gracias. Sí, más que todo una pregunta, es expresar las felicitaciones por el estudiante por ese excelente trabajo. Inclusive nosotros llegamos a hablar un poquito del trabajo que me parece muy interesante y solamente comentar la importancia del estudio, ¿no? Que acabamos de ver, porque hablábamos de, estaba muy bien apareciendo la presentación. Antes sí, la de ellos precisamente cuando ellos sufrieron el gran reconocimiento a nivel mundial, que le dio todo el impulso a la astronomía actual, fue cuando ellos se propusieron encontrar el punto de observación de Chanquillo. Porque desde Chanquillo hay muchas posibilidades de observación y de cuadrar los nombres, los vestiggios. Entonces la ciencia, digamos, los investigadores, los científicos comenzaron a preguntar, bueno, realmente dónde está el sitio que demuestre que realmente fue un lugar desde hace 2300 años que los antiguos peruanos observaron digamos, el paso del sol durante un año. Con esa pregunta hicieron algo muy similar a lo que ustedes están trabajando y entonces se les ocurrió, lógicamente, ya con el apoyo del arqueólogo, que es el doctor Rafael Rubias, hicieron una excavación arqueológica en el sitio y encontraron el punto de observación. Y eso fue lo que les llevó al reconocimiento a nivel mundial de pues, trabajo. Entonces yo creo que ese es el interés de este tipo de estudios en las zonas, en las ciudades se ha perdido, lógicamente, estos puntos de referencia, pero que bueno, pues estén haciendo este tipo de trabajo con el apoyo de la astronomía. Muchas felicitaciones. Muchas gracias.